La ficción narra la existencia de héroes y villanos. La realidad nos advierte que están a tan solo un disparo de distancia. Esta es la historia de Oscar Pistorius. Del heroísmo al crimen. Nacido el 22 de noviembre de 1986 en Sandton, Sudáfrica, Oscar Pistorius es reconocido como un ejemplo de superación en tanto se consolidó como uno de los deportistas de alto rendimiento y corredor de carreras con piernas ortopédicas más famosos del mundo, alcanzando triunfos impensados para una persona que nació con un síndrome de ausencia congénita de peroné y fue la causante de la amputación de sus dos piernas a la edad de 11 meses. Los primeros pronósticos señalaban la imposibilidad de caminar durante su vida, con la única esperanza que la tecnología pudiera brindar mejores opciones en el futuro. Su madre, Sheila, se constituyó a partir de ese momento en el pilar de su vida y fue quien se ocupó de la familia por completo, ya que a los 6 años de este suceso, su padre, Henk Pistorius, los abandonó y de alguna manera fue reemplazado por su tío Arnold, que se convirtió rápidamente en su más ferviente admirador y defensor, junto con sus hermanos Carl y Amy. En 2002, sin embargo, su familia volvió a sufrir otra pérdida. Sheila falleció de manera imprevista producto de una alergia a medicamentos prescriptos para su enfermedad, por lo que años después, Oscar se tatuó una frase bíblica en su memoria. Fue aceptado en la Universidad de Pretoria, en donde se dedicó a lo que ya sabía le interesaba, el deporte, tanto de manera teórica como práctica, entrenando diversas disciplinas grupales e individuales y destacándose en muchas de ellas, especialmente en las carreras. Se dedicó por completo a ese deporte y sufrió una preocupante lesión en una de sus rodillas por el impacto, generando un nuevo y negativo pronóstico sobre su cuerpo. Pero allí conoció al ingeniero que confeccionó las prótesis sobre la cual la vida de Pistorius adquiriría total equilibrio. Y pocos meses antes del cierre de la convocatoria, clasificó para representar a su país en los Juegos Paralímpicos de Atenas de 2004, y con tan solo 17 años se consagró con el oro en los 200 metros llanos, compitiendo contra otros deportistas de diferentes categorías determinadas por el tipo de lesiones que desafiaban lo posible. Todo pasa por algo, decía en las entrevistas en las que aún con timidez daba a los medios que veía en el joven una potencial estrella. Durante varios años participó en los Juegos Paralímpicos y apuntó aún más alto, anhelando competir en los Juegos Olímpicos y medir sus aptitudes contra deportistas de élite en todos los sentidos. Mientras tanto, su camino por los Paralímpicos no dejó solamente triunfos, sino también algunos escándalos. En 2011 sufriría su primera derrota contra un atleta estadounidense en los 100 metros llanos, aunque venció en el resto de las instancias, y en 2012 fue vencido por el atleta brasilero Alan Oliveira en los 200 metros llanos. Este joven compartía con Pistorius la doble amputación de sus piernas, pero utilizando similares prótesis especiales para correr que poseían mayor altura. El haberle ganado esa carrera, después de varios años consecutivos de triunfos y escándalos, significó un conflicto mediático enorme frente al Comité Paralímpico Internacional, que determinó que la altura de las prótesis no quebrantaba las reglas de la competición. Oscar aceptó el argumento, aunque no pidió disculpas de sus acusaciones. Una serie de especialistas se detuvieron a detallar, especialmente la prensa y para calmar los ánimos, las diferencias entre las blades o prótesis, señalando incluso que no son confeccionadas por altura o rendimiento, sino por las proporciones del cuerpo que las recibirá. Este conflicto igualmente sostenía lo que desde hacía años intentaba poner en debate. ¿Es posible que los deportistas sean calificados solo por su disciplina y no por las capacidades con las que cuentan? ¿Por qué no podría existir una competencia en donde solamente se midiese el rendimiento sin considerar las aptitudes naturales de sus competidores? Y aún más, ¿es posible que un elemento mecánico creado para normalizar la vida de alguien que sufrió una determinada enfermedad o accidente se convierta en el objeto que le da ventaja por sobre los que entran en la definición de normales? Pero ese debate no era una mera disertación teórica, sino que el atleta se prestó a diversos ensayos, estudios y pruebas para demostrar sus capacidades y lograr competir en ligas mayores. Y por tanto, vivió varias decepciones en los veredictos parciales que determinaban que no era apto. Además, como le decían, para eso están los Juegos Paralímpicos. Pero finalmente venció y el 4 de agosto de 2012, Oscar Pistorius se convirtió en el primer deportista con piernas artificiales en correr en las Ligas Olímpicas celebradas en Londres. El argumento recibido acerca de la injusta ventaja que las prótesis le daban sobre aquellos que corrían sobre sus propias piernas quedó atrás, así como todas las instancias judiciales en las que el joven logró demostrar que no obtenía beneficio alguno en su desempeño, por el contrario, acarreaba varias desventajas por sus piernas hechas a medida.
Igualmente logró participar y vencer a sus contrincantes no solo en velocidad y metraje, sino también en prejuicios. 100, 200 y 400 metros llanos de todo aquello que había logrado enfrentar y superar. Consolidó así su imagen de estrella del deporte de alta exigencia por un lado y de superación de vida por otro. Dos caras de la misma moneda de la perfección, que deslumbraba a los fanáticos del deporte e impulsaba a todos a pensar realmente cuáles son las discapacidades de las que hablamos día a día. Y sí, el marketing, siempre atento a estas noticias, convirtió a Pistorius en la cara de reconocidas empresas dedicadas al deporte, mostrándolo como ejemplo de superación y profesionalismo, tenacidad y convicción, en definitiva, la imagen de un modelo humanitario, publicitario y sumamente lucrativo. Pero el periodo de adversidades sorteadas tendría su fin el día 14 de febrero de 2013, a sus 26 años. En el transcurso de la madrugada, precisamente a las 3:18 am del día de San Valentín, Pistorius asesinó a Riva Steenkamp, su novia desde hacía tan solo 3 meses, quien recibió 4 disparos a través de una puerta al ser, supuestamente, confundida con un ladrón. O al menos, esa fue su versión. Al escuchar un ruido extraño en la habitación, se vio obligado a levantarse sin colocarse sus prótesis. Acomodó los ventiladores dispuestos cerca de su cama y cerró la ventana. Volvió a escuchar un sonido ahora proveniente del baño, que cabe mencionar que era un pequeño recinto en el que se ubicaba únicamente el inodoro. A oscuras y caminando sobre sus muñones, tomó un arma que, se cree, tenía debajo de su cama. Se dirigió hasta el baño, disparó varias veces a la puerta creyendo que así detendría al presunto intruso. Luego volvió a su cama y comprendió que su novia no estaba en ella como creía. Se colocó sus prótesis, tomó un bate de cricket para poder abrir la puerta del baño y por fin allí la vio, herida, pero aún con vida. La levantó en sus brazos y bajó las escaleras, y una vez tendida en el piso la cubrió con toallas para detener las múltiples hemorragias sin éxito. Ayudado por Jonas Stander y su hija, quienes fueron los primeros en asistir al deportista ante su llamado de auxilio, que fue uno de los tantos interrogantes durante el juicio. El guardia de seguridad del complejo afirmó 2 versiones distintas que perjudicaban y beneficiaban al atleta en ese orden. Primero afirmó haberse comunicado con él para chequear que todo estuviese bien, por avisos de gritos que habrían escuchado a alguno de los testigos en sus propios hogares. Luego sostuvo la versión de haber sido llamado por Pistorius pidiendo ayuda, a la cual acudió rápidamente y llamó al 911 para que enviasen una ambulancia al vecindario cerrado. Su hija, que lo había acompañado para colaborar en la situación y que incluso participó en la llamada al 911 describiendo la escena, relató luego que el deportista insistía en cargar a su novia en un auto y llevarla a un hospital, aunque era evidente que de nada serviría. Please, it's Johan Stander speaking of phone console the hood. We urgently need the ambulance for someone that's been shot. Please. Where on the body was the patient shot? The person was shot seems to be in the head and in the body also. And sir, what is the name of the road? Come to Silverwood Estate. There's a security gate. That security will come into the house, please. All right, because there is the patient breathing. She's breathing now. Hello, you speaking? Is the patient breathing, ma'am? She is breathing, ma'am, but she's been shot, it would seem to me like on 3 places, in her arm, in her upper leg, and I think maybe in her tummy. Okay, sending out an ambulance there. Los forenses encontraron a lo largo de las pericias que la joven tenía, además de la marca de los proyectiles, heridas en el cráneo producto de golpes realizados con un elemento contundente, que no fue otra cosa que ese bate de cricket encontrado lejos de la escena y sospechosamente ensangrentado, cuando solo había sido utilizado, en teoría, para romper el picaporte de la puerta desde el lado de afuera. Las pruebas en su contra fueron contundentes, puesto que tampoco se encontraban marcas de ningún tipo de entrada forzada en su domicilio, sumado a que, a lo largo de la investigación y del juicio, varios testigos aseguraron escuchar gritos agudos, posiblemente emitidos por una mujer, antes de los disparos, estando la casa con luces encendidas, contrario a la declaración de Pistorius, quien describía la oscuridad como un factor importante en la terrorífica escena. Asimismo, el médico que realizó el estudio sobre el cuerpo de la joven reveló datos que fueron difíciles de procesar tanto para su familia como para el mismo Pistorius, que entre llanto y náuseas demoró en varias oportunidades la declaración del especialista, que afirmó también que la joven había comido 2 horas antes de su asesinato, contradiciendo la versión del deportista que afirmaba que habían cenado varias horas antes para luego acostarse a descansar,
hasta la presunta intromisión del mencionado delincuente. Las evidencias que ofrecieron los especialistas en balística denotaron no solo la intención de matar en la sucesión de 4 disparos, sumando el delay o demora entre los mismos, lo cual indicaría que, una vez recibido el primero, que habría impactado por encima del muslo derecho, provocaría algún sonido o grito de dolor que habría develado que no había ningún desconocido dentro del baño. De la misma forma ocurría con el siguiente disparo, que recibió en la parte superior de su brazo, ingresando por el codo. Los posteriores impactaron directamente en su cabeza. La joven se desvaneció sobre el inodoro, puesto que las pequeñas dimensiones del recinto no le permitían ponerse a resguardo de ninguna manera. A la vista está que todos los disparos impactaron sobre la joven semi-agachada en el piso, según informan las diversas reconstrucciones de los hechos, que enfatizaron en la contundencia de la agresión del deportista ante una situación que no reflejaba el mismo grado de violencia con la que actuó. Además de lo inverosímil de su relato, en tanto no había percibido la ausencia de su novia sobre la cama cuando tomó el arma que estaba debajo de la misma. Gary Nell, fiscal del proceso, enfrentó a Pistorius con la teoría de una discusión previa con la víctima, que habría llevado a la agresión con el bate de cricket, el refugio en el baño y los posteriores disparos. La trayectoria de los mismos era de manera descendente, lo que implicaría que sí tenía puestas sus prótesis por la altura de los impactos del arma, rebatiendo la declaración de defensa personal, así como la premeditación del ataque, ya que disparaba sobre seguro, recibiendo probablemente entre los primeros disparos respuesta de quien se encontraba dentro de ese baño sin escapatoria alguna y atravesada por 4 proyectiles. Si hubiese sido un ladrón, su intención también era homicida, y eso fue descrito ampliamente por la fiscalía que, igualmente, aseguraba que el ataque había sido intencional y ejecutado con alevosía. Por su parte, la defensa a cargo de Andrew Fawcett utilizó varias estrategias esperables y anticipadas por la prensa antes del proceso judicial, como la vulnerabilidad del acusado por la falta de sus piernas y su constante sensación de inseguridad por el contexto social que lo llevaban a portar armas en todo momento, además de alegar que la policía, al tratarse del caso de una celebridad, habría contaminado la escena para incriminarlo y generar aún más conmoción en la sociedad. O victimizar a un pobre e inocente desvalido, como dijeron, contradiciendo las propias palabras de Pistorius, que durante su rápido ascenso a la fama sentenció en diversas entrevistas no sentirse discapacitado en absoluto y no querer un trato diferencial. Por el contrario, quería gozar condiciones igualitarias aunque sus piernas no fueran las que la naturaleza, sino la ciencia, le dio. Sus familiares que lo acompañaron en las diferentes etapas de su vida y del juicio referían a la prensa lo mismo que el deportista. La discapacidad estaba muy mal concebida y sobre Oscar no recaía esa definición en absoluto. Por su parte, el atleta siempre se mostró solícito a presentarse sin sus prótesis o explicar el proceso de colocación o movilidad que le permitían. Lejos estaba de ser una persona que no mostrase ese aspecto, sencillamente porque no lo consideraba un perjuicio, sino por el contrario, la fortaleza de sus proezas deportivas y personales. Reeva Steenkamp era una reconocida modelo y abogada de 29 años, de la misma nacionalidad que el atleta, que prometía un exitoso porvenir ya que era considerada una de las mujeres más hermosas de su país, con un gran potencial intelectual, y que había decidido, para sostener a su familia, dedicarse a la abogacía al mismo tiempo que al modelaje, al que habría iniciado como un hobby y por insistencia de quienes admiraban no solo su belleza física, sino también su porte de realeza. Proveniente de una familia de bajos recursos, Reeva se había propuesto distribuir su tiempo entre ambas profesiones y estaba a pocos días de participar en un reality show en el que, esperaba, pudieran conocer algo más que su apariencia. En su juventud había practicado equitación por interés y amor a los caballos, pero luego de un accidente que la dejó prácticamente un año paralizada, abandonó por completo esa actividad, situación que le daría absoluta empatía al sentimiento de invalidez. Sobre su romance con Oscar poco pudo mencionar, puesto que tan solo duró 3 meses, pero se encargó de enfatizar solo halagos hacia él y reía cada vez que le preguntaban respecto de sus prótesis, sin considerarlo un dato importante para su relación o incluso para la vida de su novio. Era descrita como una mujer que luchaba para que otras mujeres tuvieran su propia voz, en un contexto en donde el color de la piel y el estatus económico y social marcaban amplias diferencias y enfrentaba a cada uno de los grupos. Su compromiso con la defensa de las mujeres no procedía de aquel privilegio blanco de mirar revistas o las noticias desde el televisor de la mansión que no tenía.
sino porque conocía verdaderamente el miedo de un vínculo tóxico, producto de un romance anterior, pero que no había logrado romper su ilusión de enamorarse, formar una familia y sostener dos disímiles profesiones que en ese contexto parecían totalmente incompatibles. De alguna manera, ella también apuntaba a lo imposible, pero no tuvo el tiempo suficiente para poder llevar a cabo su propia proeza. Riva no sobrevivió al ataque y murió paradójicamente en los brazos del hombre que, sentado en el banquillo de acusados, se refería más a la destrucción de su propia vida que la de su víctima. El 3 de marzo de 2014 inició el proceso judicial por los delitos de asesinato y la violación de la ley sudafricana de control de armas, y fue televisado casi en su totalidad, excepto por algunos fragmentos que, por respeto a la familia de la víctima y a ella, no fueron transmitidos. El abogado del atleta se dedicó en ese periodo a demostrar la invalidez de Pistorius, haciéndolo caminar hasta el estrado sobre sus muñones para ejemplificar su vulnerabilidad frente a una posible situación de violencia que pretendían construir. Sujetándose del mobiliario del salón y manteniendo vagamente el equilibrio, Pistorius caminó hacia la jueza mientras su abogado relataba la fragilidad y el terror del acusado en una escena de defensa personal, y su paradójica imposibilidad de salir corriendo de aquella habitación sin sus prótesis. Construía aquella escena al mismo tiempo que aseguraba que es imposible comprender una discapacidad sin vivir con ella, pero lo único que dejó en claro fue la falsedad de su propio argumento, que afirmaba que el joven había disparado en la urgencia del peligro sin haberse colocado sus prótesis antes. La altura de 1,5 metros, junto con la inestabilidad de estar en pie sobre sus muñones, dejaba entender que las marcas de los disparos en la puerta no podrían haberse hecho a una altura superior que la de su propio brazo, así como la imprudencia de Pistorius al enfrentarse directamente al presunto foco de peligro, anulando así todas sus probabilidades de salvarse si el supuesto ladrón lo hubiese enfrentado. Durante la realización del juicio se llamaron a distintos testigos, entre ellos la ex novia de Pistorius, Samantha Taylor, quien se había enterado que su romance había culminado por la aparición pública del velocista con la modelo en la alfombra roja de un evento deportivo al cual hubiese asistido de no ser por una pelea previa. Comentó que la relación con Pistorius siempre tuvo idas y venidas por engaños, celos y actos manipulatorios que llamaron la atención incluso de sus padres, que recibían llamados del atleta para confirmar la información que Taylor le daba ante sus constantes cuestionamientos. El tipo de ropa, las reuniones, los asistentes a las mismas, planteos constantes del deportista que, al mismo tiempo, llevaba una intensa vida nocturna con otras mujeres, amigos y alcohol. Y sin embargo esperaba total compromiso por parte de la joven. La madre de esta, tiempo después de lo ocurrido, escribió junto con otra autora un libro titulado Oscar Pistorius, An Accident Waiting to Happen, un accidente esperando suceder. Según la óptica de las autoras, Oscar Pistorius era un inminente peligro para quien fuese su pareja en aquel momento, y su hija tan solo se salvó por 3 meses, habiendo sido durante los aproximados 18 de relación una víctima constante de sus agresiones emocionales y verbales. Durante ese juicio, la joven dio el primer puntapié utilizado luego por la Fiscalía respecto de su obsesión por las armas, la posesión de varias y las peligrosas maneras de enseñarlas, así como el mal uso en circunstancias en las que no cabría siquiera su presencia. Bajo esa premisa se proyectaron varios videos en donde realizaba prácticas de tiro como hobby y se llamó a declarar a su proveedor de armas, quien afirmó que en los formularios de tenencia de las mismas, Pistorius había declarado que, en una situación de invasión en su hogar, podría hacer uso de cualquiera de sus pistolas, revólveres o escopetas solo si estaba en igualdad de condiciones con el criminal, es decir, como última forma de defensa personal. Otros testigos, amigos del deportista, refirieron su conocimiento sobre las armas, la importancia que Pistorius le daba en términos lúdicos y de seguridad, y advertían la irresponsabilidad en varias oportunidades, como en la ocasión en la que en un restaurante dijo habérsele escapado un tiro debajo de la mesa, o la ocasión en que disparó un semáforo luego de una requisa policial en su auto por alta velocidad. La sentencia se dictó el 15 de octubre de 2014, condenándolo a 5 años de prisión por el delito de homicidio involuntario, ya que primó la versión del atleta que afirmaba no haber disparado sobre su novia y que toda la situación había sido un fatal accidente. La jueza, Toko Silmasipa, fue quien recibió enormes quejas de la sociedad porque se consideraba que el privilegio blanco caía sobre el acusado de manera ejemplar, y su condena no se condecía con la gravedad de sus actos, además del crimen de género que parecía no estar a la vista de todos por aquel entonces. Había tenido consideración por la vulnerabilidad del acusado, pero parecía haber olvidado por completo quién era la real víctima del hecho. Hasta Donald Trump
por aquel entonces candidato a gobernador de Nueva York, se manifestó al respecto del veredicto de la siguiente manera. Can you believe that Oscar Pistorius brutally killed his girlfriend and he gets 5 years in jail and that's going to be reduced to 10 months? Ridiculous. 2 años más tarde, un tribunal revocó esa sentencia cambiando la carátula por asesinato con intención criminal y conciencia de sus actos, y lo condenó el 6 de julio de 2016 a 6 años de condena. Y tras la nueva apelación en 2018, el Tribunal Supremo de Sudáfrica la aumentó a 15 años de reclusión, que en realidad eran 13 años y 5 meses porque se descontaban los que ya había estado encarcelado. Los motivos principales fueron no haber mostrado arrepentimiento alguno durante el proceso ni demostrado con eficacia el porqué de los fatales disparos. Fue enviado a una prisión de máxima seguridad que, a pesar de estar superpoblada, lograron encontrar ciertas comodidades para la estrella, a las que por supuesto negaron a los medios de comunicación que intentaron dar cuenta de los privilegios de su fama, mostrando la paradoja de contar con un baño casi en suite, como en el lugar de los hechos en Pretoria. En 2017 se estrenó la película Blade Runner Killer, en donde se contaba el caso recibiendo la disconformidad tanto de la familia del acusado como la de la víctima, puesto que ninguna de las dos partes estaba al tanto de la realización del film, según dijeron, y mostraban los sucesos de manera dramáticamente narrativa sin preservar ninguna de las dos partes. Este pretendido documental da cuenta del violento contexto social de este país para ir sembrando la idea de la necesidad de portar armas, o incluso tener una enorme colección como la de Pistorius, así como los datos de una sufrida y perseverante vida, casi como el relato de una víctima del destino y sus caprichos. Un año después, y bajo la producción de Amazon en una serie de 4 capítulos, la familia de Rivas se prestó para la realización del mismo acompañados de especialistas en criminología y otros profesionales para dar seriedad y contexto al caso, enfatizando en todo caso lo que Rivas y sus allegados padecieron a causa de este suceso, afirmando además que no quedaban dudas de la intencionalidad criminal sobre la joven, que no tuvo manera ni tiempo de defenderse. En 2020, y tras publicar el tráiler publicitario del documental Los juicios de Oscar Pistorius, la BBC se vio obligada a retirarlo puesto que, tendenciosamente, se victimizaba al velocista olímpico y se menospreciaba a la modelo fallecida. Asimismo, las crónicas al respecto relataban que las formas en que el joven habla de la modelo son frías y desdeñables, considerando su muerte como un mero error, producto de su sentimiento de invalidez y el temor ante una posible invasión a su hogar. Sin embargo, en septiembre de ese año, la señal ESPN+ estrenó el documental que se basa en los testimonios de personas allegadas al deportista, así como fanáticos que creen en su inocencia y en lo injustificado del último veredicto, así como la condena a la que se enfrenta Pistorius. Los héroes en las ficciones no dejan de serlo, quizás por la misma clausura del relato. No tienen posibilidad de convertirse en su némesis porque la historia finaliza. La realidad, por su parte, no nos asegura la calma de ser una invención imaginaria que nos mantiene a salvo y se jacta de ser impredecible. Esta fue la historia de Oscar Pistorius, del heroísmo al crimen. Una de tantas historias que salen en los diarios y nos resultan increíbles. Una de esas que nos enseñan que lo imposible está delante de nuestros ojos. Gracias por compartir este rato con nosotros. Si el video te gustó, dale like, comenta, suscríbete y activa la campanita para seguir viendo más realidades de ficción.